Juan 1, del 1 al 18, así dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver nuevamente el versículo 3, 4 y 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El propósito del Evangelio de Juan está en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Vean conmigo en sus Biblias Juan 20. Busquen en sus Biblias. Este pasaje es muy importante porque es el propósito del Evangelio. Juan 20, del 30 al 31, dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ustedes se dan cuenta que por este verso la intención del autor era llevar a los que leían y a los que escuchaban este evangelio a creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en Él pudieran tener vida eterna. Y decíamos la semana pasada que aquellos que ya habíamos creído en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías de Dios, podamos ser llevados a una comunión más íntima con Él, una comunión más íntima con Él. Hermanos, que cuando vengamos los miércoles y escuchamos este evangelio, podamos ser llevados, movidos en nuestro corazón a tener una comunión más íntima con Él. ¿Recuerda lo que decía el comentarista acerca de este evangelio? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Cuando entramos en el estudio de este evangelio es como entrar en tierra santa, y ustedes se van a dar cuenta por qué a lo largo de las predicaciones. Y la semana pasada comenzamos a estudiar el prólogo. Recuerden que el prólogo va desde el versículo 1 al versículo 18, y estudiamos los dos primeros versículos y vimos la gloria eterna del Verbo. ¿Recuerdan? La gloria eterna del Verbo en su eternidad. El Verbo es eterno. Vimos la gloria del Verbo en su naturaleza. El Verbo es divino. Y vimos su gloria eterna en su personalidad. El Verbo es un ser diferente al Espíritu Santo y
y diferente al Padre. Y hoy seguiremos estudiando, mis hermanos, la gloria eterna del Verbo como creador, como vida y luz. Hermanos, la gloria eterna, hoy veremos la gloria eterna del Verbo como creador, como vida y como luz. Veremos entonces esas tres cosas. Vamos a ver entonces la gloria eterna del Verbo como creador. Versículo 3, vean ustedes en la pantalla o en sus Biblias. La gloria eterna del Verbo como creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recordemos, hermanos, que el Verbo de Dios es la palabra encarnada de Dios. El Verbo de Dios es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Él, hermanos, Jesús es el creador de todas las cosas, así como el Padre es creador y como el Espíritu Santo también es creador. Hermanos, la Trinidad es creadora. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios el Padre. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios como creador. Y dijo Dios, ¿sí notan? Y dijo Dios, esa palabra, y dijo, ahí está el verbo, la palabra de Dios creando. La segunda persona de la Trinidad está en esa frase, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nosotros sabemos que Dios el Padre es creador. Dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También Éxodo 20 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, etcétera, etcétera. No solamente el Padre es creador, hermanos, el Espíritu Santo es creador. Mire lo que dice Job, su espíritu adornó los cielos. ¿Quién adornó los cielos? ¿Quién puso las estrellas en el cielo, el sol, la luna? El Espíritu de Dios adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu de Dios, dice Job, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. No solamente el Padre es creador, no solamente el Espíritu Santo es creador, el Hijo es creador, el Verbo es creador. Dice Colosenses 1:16, porque en Él, y cuando dice en Él se refiere a Cristo, porque Pablo está hablando de Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y este texto que ya lo vimos en Hebreos, dice Dios, habiendo muchas veces hablado y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuchen, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, el Verbo, la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, es creador. Él es el creador de todas las cosas. Y sigue diciendo el pasaje, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, nada de lo que fue creado pudo haberse creado aparte o fuera o sin la segunda persona de la Trinidad, sin la participación del Verbo. ¿Por qué razón? Pues porque hace parte de la Trinidad. Dios es un Dios indivisible, y aunque Dios o aunque el Verbo es una persona diferente del Espíritu Santo y diferente del Padre, lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a los fariseos? Respondió Jesús y les dijo a los fariseos, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
que estaba haciendo ahí Cristo era poniéndose o haciéndose igual a su Padre. Lo que estaba diciendo él allí era: yo soy Dios. Y ustedes saben, mis hermanos, ya que las tres personas de la Trinidad tienen roles diferentes en la redención, ¿cierto? El Padre es quien idea el plan y es el elector del pueblo de su Hijo. El Hijo es quien ejecuta el plan y el Espíritu Santo es quien aplica la obra de redención en los elegidos del Padre. Eso lo sabemos. Las tres personas trabajan en conjunto en dicho plan. Es decir, aunque tienen roles diferentes en el plan, ellos trabajan en conjunto en todo el plan. Mira, el Padre es quien ideó el plan, ya lo dije, pero el Hijo y el Espíritu Santo también participaron para idear ese plan, porque la Trinidad es indivisible. ¿Sí entienden? Ellos estaban allí, la Trinidad estaba en la eternidad ideando el plan. Pero no es que el Padre solamente ideó el plan y dejó aparte al Espíritu Santo y al Hijo. No, fueron los tres que estaban allí ideando el plan. Y aunque el Hijo fue quien ejecutó el plan, siendo obediente a la ley y yendo a morir en una cruz, el Padre y el Espíritu Santo también estaban allí en la cruz, participaron de la ejecución de dicho plan. Recuerden que el Padre estaba allí castigando a su Hijo en la cruz, hizo parte del plan. El Espíritu Santo estaba fortaleciendo al Hijo allí en la cruz, también hace parte del plan. Pero el Espíritu Santo, aunque Él es el que aplica la obra de redención en todos los creyentes, en todos los elegidos del Padre, también el Padre y el Hijo participan en el llamamiento y en la santificación de ese pueblo. Ahora veamos a el Verbo eterno como fuente de vida. El versículo 4, parte A, dice: y en Él estaba la vida. Y en Él estaba la vida. Hermanos, ¿por qué razón nada de lo que fue hecho sin el Verbo? Como lo vimos ahorita. Hermanos, porque en Él estaba la vida. Porque Él es la fuente de la vida. ¿Cómo podría haberse hecho las cosas si Cristo es la fuente de la vida? Él es el origen de la vida. Él es la vida misma, mis hermanos. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso se lo dijo a Marta, la hermana de María, la hermana de Lázaro, quien había muerto. ¿Recuerdan ese pasaje? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús les dijo, este pasaje no lo conocemos todos de memoria: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la fuente de la vida y nadie va al Padre sino por mí. Juan en su primera carta dice: porque la vida fue manifestada aquí en Cristo y la hemos visto a la vida y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Recuerdan? La segunda persona de la Trinidad estaba con el Padre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El versículo 2 dice: y este era en el principio con Dios, estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora pregunta: ¿qué tipo de vida es? Es vida, pero ¿qué tipo de vida? Miren, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hermanos, la vida está en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno, por lo tanto, la vida que está en el Hijo es una vida eterna. Ese es el tipo de vida. La vida del Hijo es una vida eterna. Ahora, ¿a quién se le da la vida eterna? ¿A quién se le otorga la vida eterna? Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermanos, el Hijo de Dios vino a dar vida eterna, pero no a todo el mundo, sino dice allí:
a los que quiere da vida. ¿Y quiénes son esos que quiere? ¿O a los cuales quiere darle vida? Bueno, a los que el Padre le dio desde la eternidad, por los cuales vino a morir en la cruz. Él vino a morir no por todo el mundo, Él vino a morir solamente por los suyos, por su pueblo, por sus ovejas, dice muy claro la Escritura. Él le otorga vida a los que Él quiere, mis amados hermanos. Ya lo dije, solamente a los elegidos por el Padre, por quienes murió en la cruz. Si tú has creído en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces Cristo te dio vida eterna. Es una vida que no acabará jamás porque es eterna. Es que piensen, hermanos, los que dicen que la salvación se pierde. ¿Cómo se puede perder la salvación si la salvación es un ser que es eterno? Y la vida que me da es eterna. ¿Cómo perder algo que es eterno? Entonces no era eterno. Era entonces vida temporal, pero no eterna. Hermanos, y la vida eterna consiste de manera especial en tener, escuchen esto, en tener un íntimo conocimiento de la Trinidad y deleitarse en Él. ¿En qué consiste la vida eterna? En tener un conocimiento íntimo de la Trinidad y deleitarse en Él. Mire, Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna, escuchen, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios en su Trinidad. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Si tú estás conociendo a Dios en su Trinidad, entonces estás conociendo al único Dios verdadero. Si estás conociendo íntimamente a Dios en su Trinidad, entonces eso es la vida eterna. Ya estás caminando en la vida eterna. Vas camino a la vida eterna. Veamos entonces el verbo de Dios como luz de los hombres. Mire el versículo 4, otra vez. En Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Esa segunda parte. Ya vimos, Jesús es la vida, pero también es la luz de todos los hombres. Claro, la luz de todos los hombres de manera general. ¿Por qué dice que es la luz de todos los hombres? Porque el hombre, ninguno de los hombres pudieran vivir si no tuviesen la vida de Cristo, o si Cristo no los sustentara. Recuerden que dice la palabra de Dios que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es la vida es la luz de todos los hombres, porque Cristo refleja o manifiesta su luz, por ejemplo, a través de la creación. Todos los hombres pueden ver la creación y así ven la luz de Cristo. Cristo refleja su luz a través de lo creado, pero también a través de la conciencia. Todos los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia. Y Dios o Cristo manifiesta su luz a través de la conciencia. A través de la conciencia, hermanos. Y por esas dos cosas los hombres serán condenados si no ponen su fe en Cristo. Mira, el día del juicio, los hombres no van a ser condenados por no haber escuchado acerca del Evangelio, sino porque habiendo visto la luz de Cristo por medio de la naturaleza y de su conciencia, y al no haber visto a Cristo a través de la naturaleza y escuchado o haberlo escuchado a través de su conciencia, ellos serán condenados. Hermanos, pero de manera especial, la luz del verbo de Dios es dada a todos los hombres elegidos por el Padre y dados al Hijo. ¿Sí notan?
De manera general, todos los hombres ven a Cristo o la luz de Cristo a través de la creación y de la conciencia, pero de manera especial, la luz del Verbo de Dios es dada a los hombres elegidos por el Padre y dados al Hijo. El versículo 5 sigue diciendo: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, Cristo es la luz. Y Cristo, siendo la luz, resplandece en las tinieblas que oscurecen el corazón de su pueblo. Escuchen esto, hermanos, que es importante. Y cuando la luz de Cristo resplandece en el corazón de los suyos, las tinieblas huyen. Hermanos, donde está la luz de Cristo, las tinieblas no prevalecen, es decir, no tienen poder para permanecer encima de la luz. Eso es una posible interpretación, pero hay otra interpretación, y es que las tinieblas de las que habla aquí es también la humanidad caída, entenebrecida por el pecado, y esos hombres, toda esa humanidad que está caída, entenebrecida por el pecado, en oscuridad, no se apropia o no acoge la luz para dejar de estar en tinieblas, y no lo hacen porque sus obras son malas. Y creo que me gusta más esta interpretación, mis hermanos, porque concuerda con el contexto siguiente, con lo que dice más adelante. Mire, Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Sí nota de lo que estamos hablando? La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, es decir, no quisieron ir a la luz, no se acogieron a la luz. Ellos no comprendieron la luz. Mire, la Biblia de las Américas o la versión de las Sociedades Bíblicas Trinitarias, si alguno la tiene allí, dice lo siguiente: y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Sí ven? Las tinieblas, es decir, el hombre incrédulo no comprende, no acoge, no ama la luz de Cristo, y por esa razón es condenado. Porque no va a la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire lo que dijo el apóstol Pablo: porque Dios, y esto es bastante interesante, mucha atención, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso está en 2 Corintios 4:6. ¿Y qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está tomando el ejemplo de la creación en Génesis, cuando había en la tierra tinieblas. ¿Y recuerdan Génesis? Habían tinieblas y Dios dijo que fuera la luz, y fue la luz. Y la luz resplandeció sobre las tinieblas. Hermanos, así como en la creación habían tinieblas y Dios dijo sea la luz, y resplandeció la luz sobre las tinieblas, asimismo Dios resplandeció sobre los corazones de todos los suyos para iluminarlos del conocimiento de su gloria por medio de ver el rostro de Cristo. Hermanos, Dios creó el mundo pensando en la redención. Quiero que escuchen nuevamente esto y se lo graben en sus mentes. Dios creó el mundo pensando en la redención. Recuerden, en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso que está escrito en Génesis, mis hermanos, tipifica la vida de los hombres, las cuales, la vida de los hombres, estaban desordenadas y vacías y llenas de tinieblas por causa del pecado en ellos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice Génesis. El Espíritu de Dios se movió para ordenar todo este desorden y para llenar toda la tierra y para darle luz. Hermanos, así mismo
el Espíritu Santo se movió sobre los corazones desordenados, vacíos y entenebrecidos de su pueblo para ordenarlo y llenarlo de luz. ¿Sí notan lo que está pasando aquí? Así se tiene que interpretar Génesis capítulo 1, pensando en la redención. Pablo lo que está haciendo en 2 de Corintios es conectar la redención con la creación. Una primera creación, una segunda creación. Y a lo largo de todo el Evangelio de Juan veremos de manera detallada lo que estamos viendo en este prólogo. Hermanos, el prólogo es un anuncio de lo que veremos a lo largo de todo el Evangelio. Ya vimos que Jesús es Dios y es eterno. Y esa gran verdad será dicha por Jesús una y otra vez delante de los líderes religiosos y por eso lo van a querer matar. Una vez Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué hicieron los judíos? Tomaron piedras para matarlo porque él se estaba haciendo Dios. Estaba diciendo que era el Dios eterno. Lo que estaba diciendo antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Recuerdan Génesis 3, versículo 14? Éxodo 3, 14. Cuando Moisés le pregunta a Dios: bueno, y cuando yo vaya delante del pueblo, ¿qué les digo que quién me envía? Y Dios le dice: diles que yo soy te envía. ¿Recuerdan? Y Jesús lo que está diciendo aquí es: antes que Abraham fuese, yo soy. Se está haciendo el Dios de la zarza. Y por eso tomaron piedras para matarlo. Hermanos, Jesús es la vida, como lo vimos aquí. Y veremos, por ejemplo, que Jesús levanta de los muertos a un hombre llamado Lázaro. ¿Sí recuerdan? ¿Han leído eso en la Biblia o no? ¿Y por qué levantó a Lázaro de la tumba? Porque en él estaba la vida. En él estaba la vida. Ya vimos lo que Jesús le dijo a Marta hace un momento, que él le dijo que él era la resurrección y la vida, y que el que creyera en él, aunque estuviese muerto, viviría. Vimos también hoy que Jesús es la vida, y a lo largo de todo el Evangelio veremos cómo sí lo era en realidad. Recuerden ustedes que él sanó a un hombre ciego de nacimiento, y lo hizo porque realmente él era la luz y él daba luz a los ciegos, lo cual simbolizaba la luz espiritual que daría a su pueblo. Esto es tremendo, hermanos. En adelante vamos a ver todas estas cosas que hemos estado viendo en el prólogo. Ahora, ¿cómo aplicamos, para terminar esto, a nuestra iglesia en esta noche? Hermanos, Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo de manera general, como ya se los he dicho, y se puede ver la luz de Cristo, como lo dije, por medio de la creación y de la conciencia. Pero, hermanos, el mundo está en tinieblas y no quiere ir a él porque sus obras son malas, como ya lo vimos. Y eso será suficiente para condenar a todos los hombres. Jesús se mostró como la luz y se sigue mostrando como la luz, pero los hombres rechazan la luz. Ellos no quieren ir a la luz. Y esto nos debe llevar a nosotros a ir a las calles, hermanos. Debemos empezar a evangelizar. A partir de marzo vamos a ir a evangelizar, más o menos en la segunda o tercera semana, para que vamos y hablemos a este mundo, a este pueblo que está en tinieblas, acerca de la luz. Hermanos, nosotros somos privilegiados, ¿o no? Nosotros hemos sido salvados y la luz de Cristo vino a nosotros. Un día Él se apareció en nuestras vidas y nos dio luz, y ahora pudimos verlo claramente. Y estamos felices, pero nosotros debemos llevar la luz de Cristo a otros lugares. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 5? Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se mete debajo de una cama,
sino que se pone en el candelero para que alumbre a los que están allí. Hermanos, así debemos ser nosotros, luz. No solamente nos debemos quedar aquí en estas cuatro paredes. Claro, lo que hacemos aquí es muy importante porque hace parte de lo que la iglesia debe hacer. La iglesia debe proclamar o más bien enseñar la verdad a su pueblo, pero también debe ir y anunciar la verdad que contiene, que tiene a otros. Hermanos, Jesús es la vida. Jesús es la fuente de la vida. Sin Cristo, hermanos, el mundo no existiría. Todo hombre puede respirar gracias a Cristo. Lo que pasa es que esto se nos vuelve muy normal. En la mañana nos levantamos, tal vez de afán porque nos cogió el día, casi todos los días nos coge el día, y nos levantamos apurados y Cristo por ninguna parte. Nada. Ahí mismo salimos a bañarnos, a hacer las cosas que tenemos que hacer, mis hermanos, y no nos acordamos de Cristo, no nos acordamos de Él. Él es nuestra vida y nos ha dado vida en ese día. Y no nos acordamos de nuestro Cristo. Qué triste es. Por ahí había una frase que ya la dije aquí en algún momento, y es que nosotros queremos, el hombre quiere estar eternamente con Dios, pero no tiene tiempo para Dios en esta vida. Quiere estar eternamente con Dios. Si usted le pregunta a la gente, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, todos quieren ir al cielo. Bueno, hay unos locos que dicen que quieren ir al infierno. Pero bueno, la mayoría dice que quiere ir al cielo. Pero no tienen tiempo para Dios en este mundo, en este lado del cielo. No tienen tiempo para Dios. Hermanos, y estos pasajes que hemos visto son grandiosos. Jesús nuestro Salvador era Dios eterno, Dios que fue el creador o es el creador de todas las cosas, luz. Nuestro Salvador no es cualquier persona, mis hermanos. Si tú meditaras en esa gran verdad, entonces tú no pasarías un día sin caer de rodillas al levantarte de tu cama para darle gloria a Cristo. Tu Salvador es el Dios eterno, creador de todo lo que existe, quien se hizo hombre para derramar su sangre por ti y por mí. Eso es suficiente para que nosotros le adoremos, para que nosotros le exaltemos, para que nosotros le agradezcamos cada día por darnos un día más de vida. ¿No es merecedor de nuestra gloria y de nuestra honra, mis hermanos? ¿Acaso no lo es? ¿Acaso Él no es digno de que caigamos postrados, como dice el Salmo, postrémonos y arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, de nuestro Rey, de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo? Y para el amigo que está aquí en esta noche, amigo, tus obras son malas. Para los que nos ven por la internet o nos escuchan por internet, tus obras son malas. Tus obras, mi amigo, son tinieblas. Ven a la luz de Cristo. Ven a la luz para que las tinieblas que hay en ti sean destruidas y puedas caminar en la luz de Cristo. Si tú crees en Cristo, entonces Él iluminará tu corazón y podrás ver la gloria de Dios en su faz. Amigo, ven a Cristo.